En Radio Sur de Los Ángeles estamos junto a don Fernando Peña, que nos pasa a visitar por aquí y a contarnos cómo va la campaña. Fernando, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Kazam, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y bueno, saludar a todos los auditores de Radio Pero Sur. claro, Bien, va bien. De hecho, estuvimos un buen rato hace poco en el centro de acá de Los Ángeles, volanteando, conversando con varios vecinos que se nos acercaban. De hecho, algunos cuando nos veían ahí con material de José Antonio. Sí, pues yo de alguna manera confirmo también lo que ayer reveló la encuesta CEP, que es el posicionamiento, el liderazgo que tiene hoy día José Antonio en las encuestas, es algo que también se observa en la calle. Muchas personas, siento, ya tienen bastante decidido por quién votar. claro. Se nota que estamos ya en los últimos 100 metros de la campaña. Y Que falta poquito, ¿eh? falta poquito, claro. Y nada, yo creo que si esa tendencia se mantiene, es muy probable que sea José Antonio el que pasa a segunda vuelta con Janet Jara. Y bueno, esa ya es una disputa que yo creo que es bastante beneficiosa y creo yo que va a ser una disputa en donde la oposición, las fuerzas de oposición van a marcar una clara mayoría. Claro que sí, esperemos que sí. Oye, pero debe dar gusto en todo caso ser tan bien recibido. Porque la verdad es que me O sea, imagino así que... como que no eran solamente flores y abrazos, había de todo, ¿Ya? pero claro, uno también se da cuenta y uno pondera y yo al menos veo bastante más apoyo del que Ujú, ha habido en otras elecciones, en otros momentos claro. políticos. Y además noto que la gente, eh, entre que tiene una valoración positiva de José Antonio, tiene ya una Ujú, decisión tomada también. Y sobre todo yo creo que ve en él la posibilidad de enfrentar, ojalá con mayor firmeza, con mayor carácter, las cosas que hoy día ocurren en el país y que son pan de cada día, la delincuencia, los asaltos. ¿Para qué hablar de las cosas nuevas que se han ido incorporando al día a día hoy día, como el sicariato, las extorsiones, ujú. cuestiones que son muy, muy terribles y a las cuales no tenemos por qué acostumbrarnos? Exactamente. Eh, Y el problema es que no nos vayamos a empezar a acostumbrar. O sea, no normalicemos esto, si es que esto no es normal. sí, ¿Ah? o sea, es que por Recordemos eso, que... por eso yo te decía que yo creo que para muchas Ujú, personas esta lección, porque mira, hasta hace poco, para la gran mayoría de los chilenos, yo creo que era bien irrelevante el voto o el quién saliera presidente. no era tan relevante Claro, pero así, como que de vida a mira, muerte, digamos. como que siempre administran, no son, Claro. son, bueno, unos sabor piña, otros sabor chocolate, pero en verdad tampoco hay tanta diferencia. Algunos dicen, total, hay que trabajar igual, Claro. a mí no me Claro, importa. y yo siento que hoy día hay una visión de una parte importante de la ciudadanía que Ujú, ve quizás con mayor esperanza de que el Estado, ya no solamente un sector político en particular, sino que el mm, Estado logre controlar y ejercer su autoridad en el resguardo de las fronteras, en el combate al crimen organizado, exacto. en cuestiones que hasta hace poco eran impensadas. Y cuando José Antonio hoy día dice vamos a segregar las cárceles, vamos a construir más cárceles, Ujú. vamos a cerrar las fronteras, vamos a expulsar a los migrantes irregulares, eh, esos discursos hace 10 años atrás Era un eran discurso como impensados. medio incendiario casi. Claro, no hubiesen nunca tenido cabida. Yo no me imagino que hubiesen tenido cabida en una Ujú, discusión pública, en un debate público. Y hoy día sí lo tienen porque lamentablemente la realidad nos ha ido corriendo el cerco. Si acá lamentablemente los políticos llegaron tarde. exactamente. Y yo creo que, bueno, la gente también reconoce en parte eso, que de José Antonio, ni siquiera siendo un visionario, pero sí se le reconoce que llegó primero, al menos a poner Ujú, esto en la discusión pública y sobre todo a proponer cosas que son bien contracorrientes, que son bien vanguardistas, se podría decir, porque hasta el momento estábamos todos acostumbrados a un Estado administrador, ¿cierto? Un claro. Estado que más o menos cosas entregaba beneficios sociales, con algunos énfasis dependiendo del color del gobierno, pero ahora nos enfrentamos a una propuesta de gobierno en donde la principal prioridad es que el Estado ejerza la coacción, que enfrente a sus, si se quiere, enemigos internos, que no son otros que quienes hoy día alteran el orden público a través de los delitos, del Ujú. crimen organizado, que además entró al país de la mano con la inmigración irregular. Entonces, todos esos son temas que a José Antonio de alguna manera muchas personas le asignan casi como un patrimonio de él. Porque claro, hoy día todos hablan de esto, Claro. pero el primero en hacerlo fue él y yo creo Y que muchas hace, personas y hace harto rato.
hace harto rato, y muchas personas obviamente de alguna manera saben de que él no es un aparecido, no es un advenedizo en esto, y por lo mismo, ayer a mí me sorprendió dentro de las categorías de evaluación de la encuesta CEP también, muchas personas dentro de los atributos o de los temas que veían que podía enfrentar cada candidato presidencial. Bueno, los temas que hoy día son importantes para la gente, la seguridad, el control de los migrantes, la creación de empleo, son temas en los cuales José Antonio se impuso con bastante facilidad, y son además yo creo que las cosas con las cuales hoy día la gente está decidiendo el voto. ¿Por qué la gente tiene que votar por Fernando Peña? Bueno, porque soy un rostro nuevo, un liderazgo nuevo, que además quiere acompañar a José Antonio Kast en su tarea de gobernar y de facilitar el trabajo del Poder Ejecutivo desde el Congreso, pero además porque soy una persona que al igual que muchos de quienes nos escuchan, yo no vengo necesariamente de la actividad política, si bien el año pasado fui candidato a gobernador, pero mi oficio estos últimos 3 años ha sido ser profesor universitario. Y la verdad es que como... ¿Profesor universitario dónde? Yo actualmente estoy haciendo clases en el CFT Bio Bio, el ramo de Derecho Administrativo, pero he hecho clases en la Universidad de Andrés Bello, en la Universidad de San Sebastián, varias asignaturas. Y claro, esa es mi pasión, ha sido mi oficio, como te digo, mi trabajo en estos últimos 3-4 años. Sí. Pero yo quisiera también, en esta etapa de mi vida, a mis 40 años, con 2 hijas chicas, quisiera ahora poder luchar y trabajar para poder ofrecerles un mejor futuro. Claro que sí. Que ojalá crezcan en un país más seguro del que hoy día estamos viviendo, y que además es un país que yo no reconozco porque no es el país donde yo crecí. Yo crecí, claro, en un país más pobre, pero con esa pobreza incluso era un país más seguro, un país más tranquilo. Entonces, quienes no queremos ver que esto se sigue expandiendo y que le siga costando la vida a personas inocentes, porque hoy día quienes están pagando los costos de la delincuencia son personas inocentes, son los trabajadores, sus familias, personas que hoy día no pueden desarrollar su día con tranquilidad, con normalidad, porque lamentablemente hay barrios hoy día ocupados y tomados por bandas extranjeras, por células del Tren de Aragua y cuestiones que hoy día lamentablemente nos han quitado el derecho a vivir en paz. Esa es la verdad. Entonces yo no quiero eso, que mis hijas crezcan en ese país, y no pienso tomar, y no quisiera tomar esa decisión de luchar contra esto cuando ya sea tarde. Para mí el momento es ahora. Ahora quiero hacerlo y tengo la energía, la vitalidad para hacerlo. Y por lo mismo es que invito también a quienes nos escuchan con tanta convicción y tranquilidad a que ojalá me apoyen con su voto, porque creo yo que es importante, sobre todo abrir la cancha a nuevos liderazgos, pero además votar por gente con convicciones. Yo la verdad es que en eso sí doy la cara, tengo ideas que son de derecha, no de centro derecha, no me acomplejo de esas ideas, no me acompleja tampoco decir que creo en Dios, no me acompleja decir que soy una persona que defiende principios, valores, anclados en el desarrollo de la cultura judeocristiana, de la cultura occidental, y que quiero además desde esos valores poder proyectar y construir un mejor país. No me van a ver en 4 años más cambiándome la chaqueta o vistiéndome de alguna cosa rara, porque no es mi estilo, no es algo que me caracterice, y tampoco soy monedita de oro, no me interesa caerle bien a todo el mundo. Entonces la verdad es que quien no se sienta representado con estas ideas, bueno, podrá buscar la opción en otro lado, pero yo hoy día represento al Partido Republicano, voy apoyando a José Antonio Kast, y quiero que ese sea el proyecto político, porque además creo que ese es el proyecto político que hoy día el país necesita para poder volver a florecer. No nos olvidemos de mencionar que Fernando Peña es Administrador público. Administrador público, quiero decir. Bueno, tiene los conocimientos de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, tiene los valores y principios, es decir, yo quiero decir que no tienen, entonces, no vamos a tener un diputado de esos que no leen lo que firmaron, lo que votaron, ¿me entiendes? Que es un gran problema. Que nos pasa, pasa mucho. Hay gente que habita los cargos y no leyó nunca en su vida la Constitución, por ejemplo, y perdieron el cargo por lo mismo, porque nunca se dieron el trabajo de leerla. Sin ir más lejos lo que le pasó a la senadora Allende este año. Si hubiera leído la Constitución alguna vez, esa señora se hubiera dado cuenta que no podían hacer lo que estaban haciendo, y perdió el cargo por no leerla. Así es. Y eso que habitó el cargo muchos años. Entonces, no vamos a tener ese problema con Fernando.
que sabe de lo que está hablando y que tiene sus valores y principios y no los va a cambiar. Sí, Creo que sí. eso sería un resumen. Sí, Ahora, sí, sí. si usted comparte los valores y principios del Partido Republicano y por ende los de Fernando Peña, usted vote tranquilo. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido no puedo obviamente... a ver, es incómodo esto de uno mismo estar hablando Claro, de uno, pero claro. claro, pero sabes que Pero claro, en el marco de una campaña, yo entiendo que al final uno tiene que tienes hablar de uno para tienes sobre que, todo compartir sus atributos. tienes que informar, Yo la verdad es claro. que más que grandes atributos, lo que quiero decir es que tengo un espíritu de lucha que hoy día Exacto, está centrado en que el país no siga carcomiéndose por claro, este cáncer maldito que hay hoy día en nuestras poblaciones, en nuestros claro. barrios, que es la delincuencia, la droga, cabros Ujú, chicos a veces de 10 años, 9 años, volados ujú. en las esquinas a merced de gente que los usa además porque son inimputables ante la ley. Bueno, y esa cuestión se resuelve hoy día, insisto, con un Estado presente, pero que sobre todo tenga la voluntad de combatir a estas organizaciones. Es muy Porque si no las importante. combate, Sí. lamentablemente esto va a aumentar y no nos vamos a dar ni cuenta cuando terminemos convertidos en México, en Guatemala o en Nicaragua. Bueno, se ha dicho que si un Estado que no combate la delincuencia es porque la delincuencia ya es parte del Estado, Sí, además ya son está cosas. metida adentro. Y algo de eso ya, y lo hemos conversado en otros programas. Ujú. Lamentablemente nos hemos enterado de cosas que nadie quisiera escuchar, pero bueno, lamentablemente hay ya captura, hay situaciones de corrupción en el Ministerio Público, en el Ejecutivo, cosas que a veces tratamos de minimizar, tratamos de Ujú. situar como anécdotas, Lo hemos visto en la misma Fiscalía de Los Ángeles. pero lamentablemente no son anécdotas, son cosas gravísimas y son cosas que tenemos que enfrentar ahora. Y eso se hace con un cambio radical, tal cual lo ha hecho José Antonio, enfrentando y ocupando todas las herramientas que el Estado tiene a su disposición para poder inhibir y sobre todo eh, tener una respuesta institucional que sea Importante. acorde a los tiempos. Exacto. A ponerse las pilas entonces. Con Fernando Peña. Así es. No Muchas se olvide. gracias, Hassan, por... La letra y el número, por favor, recuérdela. Fernando Peña, K81, el diputado republicano. K81, eso. Así es. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Pero Hassan. hasta la próxima.